Cuando quiera. Buenos días a todos. Hoy día 1 de junio ya nos reunimos para disfrutar de una nueva sesión general de enfermería, nuestros jueves enfermeros. El tema que trataremos hoy será Escuela de Salud y Cuidados de Castilla-La Mancha. Lo expondrá nuestra compañera Inmaculada Pérez Suárez. Ella es enfermera de atención primaria de la GAI de Guadalajara. Ella asistió el día 12 de mayo, el Día Internacional de Enfermería en Toledo, a la presentación de esta escuela por parte del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, junto con el director de Calidad y Humanización de la Asistencia Sanitaria y las coordinadoras regionales de la Red de Expertos y Profesionales en Educación para la Salud y Escuelas de Pacientes. Bueno, pues sin más voy a ceder la palabra a Inmaculada, porque es que debemos escucharlo todo. ¿Vale? Adelante, Inma. Muchas gracias, buenos días. Quisiera agradecer el que hayan confiado en mí, en que yo haya podido asistir a estas escuelas de salud para poderlo transmitir a todos los profesionales de enfermería, profesionales médicos, a todo el mundo y a los pacientes para seguir esta línea estratégica que ha dado el Sanidad y también el SESCAN. Os presento aquí lo que queremos llegar a hacer, una escuela en el que el protagonista es el paciente y no somos nosotros los enfermeros. Como bien sabéis, el 70% de las muertes en el mundo son debidas a enfermedades crónicas y sobre todo a enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer, diabetes. Debido a ello, tenemos que cambiar, tenemos que pensar en el que un año tiene 8.760 horas. De esas, los profesionales interaccionamos con estos pacientes muy pocas, muy pocas. Estas enfermedades crónicas están durante todo el año, pero nosotros nada más que estamos con ellos pocas horas. El resto del tiempo, los pacientes se cuidan solos, están con ellos mismos y con sus familiares. Por ello, esta enfermedad crónica tiene unas repercusiones sobre la salud individual, pues tiene una gravedad, tiene un efecto colateral con ellos mismos, una duración durante toda la vida normalmente, una necesidad de atención sanitaria continua. ¿Qué decir de las limitaciones de las actividades de la vida diaria? Todos comentan que no hay peor cosa en el que no se pueden lavar, no pueden comer solos, dificultad para tragar, para deambular. Todo ello también con una morbilidad poblacional en el que la prevalencia es alta, tiene un gran impacto, siempre está asociada a una comortabilidad y tiene gran complejidad esta enfermedad crónica. Y la calidad de vida, ¿qué decir de los pacientes y los familiares que viven con dolor? Siempre, imaginároslo. Con esa fatiga en la que no pueden bajar de su casa porque viven en un tercero sin ascensor. Con esa movilidad en la que no pueden desplazarse si no es con silla de ruedas y están esas escaleras por medio. Ese estrés emocional que vive el paciente, y no solo el paciente, sino los familiares. Y los cuidadores. Y los profesionales que están a cargo de ellos también tienen esa disminución de calidad de vida. También les despersonalizamos muchas veces y disminuyen sus relaciones personales porque no pueden salir a la calle, no pueden ir al cine, no pueden charlar con otras personas y sus amigos que no acudan a sus domicilios. También el impacto social que lleva a cabo con esa dependencia que hemos dicho, con ese estrés psicosocial que supone esa enfermedad crónica y que no pueden prosperar, ellos no ven que tenga futuro. Y sobre todo, el impacto económico que lleva a cabo con un aumento de costes sanitarios, con una pérdida de productividad en las empresas, en las mismas casas que no llega suficiente dinero. ¿Qué ocurre a lo largo de la vida?
Como veis, cuando somos jóvenes vivimos con una sola patología o con ninguna. Según vamos cumpliendo años, vamos teniendo más patologías crónicas. 1, 2, 3, 4, hasta 5 o 6 enfermedades. Con más de 75 años empezamos a enfermar. ¿Y esto qué lleva a cabo? Un gasto sanitario que se incrementa a lo largo del tiempo. Cuando los pacientes tienen 5 o más enfermedades crónicas, ese gasto se multiplica casi por 17. ¿Qué ocurre con ello? Pues que tenemos unos nuevos retos de cronicidad. El paciente crónico tiene una visión distinta, una necesidad diferente a lo que hemos llevado hasta ahora, que hemos tratado a los pacientes con una enfermedad aguda. Va a convivir con su enfermedad a lo largo de su vida, pero necesita información, otros recursos distintos, una motivación para poder actuar en esa enfermedad crónica. El modelo actual en el sistema sanitario se diseñó hace décadas y aquí atendía a una morbilidad del momento, a una enfermedad aguda principalmente. Y entonces no hemos desarrollado un nuevo sistema sanitario en el que esa evolución del patrón epidemiológico que tenemos actualmente con esa cronicidad y esa demografía no está pensado. Por ello, tenemos una nueva realidad social que donde queremos centrar el foco lo tenemos que centrar en la persona y en su entorno. Es una experiencia vital de esa persona. Por eso tiene un gran impacto en la vida cotidiana de los pacientes y de los cuidadores. El 30% de esos enfermos crónicos que tienen 5 más patologías, ellos dicen que tienen buena salud. De hecho, en el curso que estuve en Talavera de Escuela de Salud, en el que estábamos profesionales y estaban enfermos, esos enfermos en el que estuve yo fue precisamente el de diabetes tipo 2, le decían: ¿tú cómo te consideras? Y dice: un enfermo sano. Tenemos que cambiar. No tenemos que tener la etiqueta de enfermedad, sino de enfermedad sí, pero ellos tienen que adecuarse a esa enfermedad y nosotros tenemos que tratarlos como enfermos sanos. Porque durante ese tiempo que hemos dicho, esas horas que tiene el año, ellos viven con la enfermedad, pero no siempre están con la enfermedad. Ellos se sienten sanos cuando no interactúan, cuando no tienen que tratar esa patología. Las necesidades sociales y sanitarias cada vez van más unidas. Tenemos que llevar nuevos modelos de relación con los servicios sanitarios. Debemos cambiar. El concepto de salud tenemos también que entenderlo como una capacidad de adaptarnos, de un automanejo, de unos retos físicos, mentales y sociales. Partimos de unos métodos tradicionales de educación sanitaria y de educación para la salud, pero tenemos que cambiarnos, tenemos que cambiar esa carretera y venirnos más acá, a una educación terapéutica muy específica ante la enfermedad, bien estructurada, bien adaptada a las circunstancias que tenemos y a las necesidades que nos piden esos pacientes. Para ello surge la idea del paciente experto. ¿Qué es el paciente experto? Yo os voy a decir, esto es un paciente experto. La persona que está dando este taller de diabetes tipo 2 estuvo conmigo en Talavera, estuvimos juntos, y es un enfermo de diabetes tipo 2, donde él dice que su maestro ha sido su padre, que también tiene diabetes tipo 2. Y esa diabetes tipo 2, él en un principio no se la creyó y luego empezó a decir: tengo que cuidarme, soy muy joven, si mi padre ha llegado a esto es porque realmente se ha cuidado, yo también tengo que cuidarme. Y él nos ha ayudado a empezar esta escuela de salud en Yuncos, donde él es el protagonista, el que habla, el que explica a los semejantes. La enfermera está de apoyo. Ahí escondida está Ana en Yuncos. ¿De dónde parten estos programas de paciente experto en las enfermedades crónicas? Parten de la adaptación del programa de autocuidados de enfermedades crónicas promovido en la Universidad de Stanford,
¿Quién lo creó? Pues la doctora Kate Login. Ella fue una enfermera previamente, después hizo medicina y creó el programa de crónicos, en el que ella lo que quiere es el autocuidado de estos crónicos. Posteriormente se han desarrollado en más países más programas que demuestran también su efectividad, como en el Reino Unido, Australia, Canadá, todos parecidos. ¿Y en qué se basa este programa de cuidados crónicos, de autocuidado? En la teoría de la autoeficacia de Albert Bandura, que es una teoría cognitiva social, establece las variables predictivas de un cambio que tiene que ser siempre hacia un éxito, con un cambio de la conducta, basado en la autoeficacia, que es la confianza en la capacidad de realizar una acción y una expectativa de resultado, que es la meta que quiere lograr ese particular. La autoeficacia se considera un primer paso en el cambio de una conducta en los programas de autocuidado. Y a continuación, ese aumento de autoeficacia es un requisito para el cambio de conducta. Y en la mejoría de tratamiento nos influye en la salud y en la asistencia sanitaria. Habéis oído hablar, a lo mejor, de la alfabetización en salud. Pues, ¿qué es? Pues es una capacidad de las personas para obtener, procesar y entender. Muy importante. Nosotros podemos explicar todo lo que queramos y pueden no entendernos. Ellos tienen que procesarlo, entenderlo y así adoptan decisiones propias de su salud. Esto es el tema de alfabetización en salud que está tan en boga. La información es esencial para las personas. Tienen que afrontar su problema de salud y esa actitud ante la enfermedad. Y todas las actuaciones que tienen a continuación, ellos y sus familias las tienen que condicionar siempre desde su calidad de vida, cambiándola, y ellos ayudando a obtener esa información y comprenderla. Si no la obtienen y no la comprenden, no nos vale de nada. Serían analfabetos en salud, ¿vale? ¿Y qué tiene que tener un paciente experto? Primero, es una persona que tiene una enfermedad crónica. Tiene que responsabilizarse de su enfermedad. Tiene que saber autocuidarse. Tiene que identificar los síntomas de su enfermedad y responder correctamente ante ellos. Tiene que adquirir habilidades, competencias, ayudar a esa gestión en su impacto medioambiental de su casa, de las emociones que tiene, los apoyos sociales que puede tener ante su enfermedad. Pero también ese paciente experto es aquel en el que tiene una responsabilidad y que lidera grupos de iguales y comparte experiencias, conocimientos, habilidades y también un gran soporte emocional, que es lo principal, en el que ellos nos cuenten cómo se sienten. Aquí tenemos a Fran como paciente experto, es abogado, y él es el que está dando los talleres allí en Juncos de diabetes tipo 2. ¿Con qué cuenta? Claro, tenemos que tener un paciente especial, en el que tiene las herramientas necesarias para gestionar su enfermedad, pero muy importante, enseña a los demás, colabora con nosotros para poder explicar todas las cosas que queremos que la gente sepa. ¿Y qué competencias? Pues tiene que buscar información de calidad, tiene que comprenderla, esa información que está correctamente seleccionada, tiene que diferenciar las responsabilidades suyas propias de las de los profesionales sanitarios. Tiene capacidad también de aportar conocimiento a la relación entre médicos y pacientes y su experiencia propia. Tiene que tener una buena actitud pedagógica, tiene que saber comunicar, tiene que saber decirnos las cosas. ¿De acuerdo? También tiene que transmitir esperanza, tiene que decirnos qué es lo que ocurre, qué es lo que siente y cómo se puede hacer las cosas mejor. En realidad es una habilidad para entender,
para captar el contexto social en el que se mueve y en el que se produce su proceso de enfermar. Todas estas competencias genéricas nos las explicó Jovel. Es un médico que tuvo un cáncer, creo que de pulmón, y ya falleció, pero nos dejó todas estas cosas específicas de lo que el paciente especialista tendría que tener. Y es muy interesante, la verdad, los estudios de Jovel. Pero, ¿qué ventajas vamos a obtener de estos pacientes expertos? Pues cuando ellos tienen todas estas cosas, nos va a disminuir la frecuentación, que normalmente es innecesaria a los servicios de salud, porque él lo va a poder resolver. Cuando interacciona en una revisión médica, una visita médica, esta es más efectiva, porque él va a saber contarnos mejor sus signos, sus síntomas, qué es lo que ocurre, qué es lo que ha pasado, nos lo va a contar correctamente. Aumenta la seguridad en ese acto médico, porque va a saber realmente lo que le ha ocurrido y lo que tiene que contarnos. Él va a promover esas estrategias de autocuidado, también va a incluir esa prevención secundaria y, sobre todo, un mejor cumplimiento terapéutico. Esa medicación que muchos no la hacen correctamente, la va a saber llevar. Constituye también un modelo positivo para imitar de otros pacientes. Así surge la Escuela de Salud y Cuidados. Es un espacio para compartir experiencias entre pacientes, familiares, cuidadores, profesionales. Entre todos vamos a llevar a cabo esta escuela. Tenemos que cambiar la idea. Es una educación entre iguales, una forma diferente de aprender. Ya no somos nosotros los protagonistas, el profesional sanitario, son ellos. Los formadores no son los profesionales, no somos nosotros, son los pacientes. Ahora, eso sí, con apoyo de los profesionales. Tenemos que hacer grupos similares, ya sean de diabéticos, de POC, de cáncer de mama, de pacientes trasplantados, lo que nos pidan, en el que unos enseñan y aprenden de otros. Y, sobre todo, muy importante, se benefician ambas partes, tanto los pacientes, entre ellos, como nosotros, lo que aprendemos de ellos en esa participación. Como objetivo es intercambiar conocimientos, siempre un papel activo sobre la salud, adquirir conocimientos y habilidades, aprender y enseñar a cuidarse y a cuidar. ¿Y cuáles son los objetivos profesionales? Pues, sobre todo, captar las necesidades de las personas. Eso es lo más importante. Y, a raíz de ahí, facilitar el acceso a la información, ayudar a las personas a movilizar con sus propios recursos, a escuchar sin juzgar lo que nos dicen y prestar apoyo emocional a todo aquello que el paciente nos está contando o sus familias, o los cuidadores o los profesionales. Desde luego que nada cambia si no cambiamos nada, si todo sigue igual. Hay que entrenar para ello. Hay que optimizar la potencialidad de los recursos personales de los pacientes y de los cuidadores. ¿Y qué es entrenar? Hay que formar, instruir, adiestrar, amaestrar, enseñar, capacitar. Todo esto nos da una palabra nueva que está muy en boga, que habréis oído, lo de empoderar al paciente. ¿Y qué es eso de empoderar? Nos dice la definición: proceso por el medio del cual se dota a un individuo, comunidad o grupo social de un conjunto de herramientas para aumentar su fortaleza, mejorar sus capacidades y aumentar y acrecentar su potencial. Todo ello con el objetivo de que pueda mejorar su situación social, política, económica, psicológica o espiritual. ¿Qué es? Pues en realidad es desarrollar una persona con confianza, que esté segura de sí mismo, de sus capacidades, de su potencial y la importancia de sus acciones y decisiones para afectar su vida positivamente. Eso es empoderar. Y el paciente empoderado, ¿cómo tiene que ser? Proactivo, en el que él mismo sea capaz de
saber qué es lo que tiene que hacer en esa cosa que le está pasando en este momento. ¿Y cómo lo hace? Porque está informado y está innovando, está ahí pendiente de todo lo que tiene, está motivado y, sobre todo, es un paciente que tiene capacidad de liderazgo, puede explicarnos las cosas. ¿Y qué herramientas vamos a utilizar? Pues, como siempre, el conocimiento. Tenemos que darle un conocimiento adecuado, unas páginas de Internet buenas, que tengan lenguaje que ellos comprendan. Las habilidades, todas aquellas que precisen, darlas claramente. Y luego, siempre, una actitud positiva. Así surgen las escuelas de salud. Como vemos, los protagonistas son los pacientes y dan esa información a otros pacientes. Han surgido distintas escuelas de pacientes en España. Las primeras fueron en Cataluña, en el 2016. Luego en Murcia, como paciente experto, en Andalucía, 2008, en Cataluña, en Galicia, en el País Vasco, en el 2010. En el 2010 surge la Escuela de Salud y Cuidados en Castilla-La Mancha. En el 2012 se produce un parón que empezamos de nuevo a tomar la marcha y empezar de nuevo con estas escuelas de salud en Castilla-La Mancha, desde mayo del 2017. Hay otras pues en Extremadura, Valencia, Navarra, Asturias, Castilla y León. Como os he dicho, el primer curso comenzó en diciembre del 2012, en el que se dio el de diabetes tipo 2 y también se dio a primeros de año otro sobre cáncer de mama. Y el día 12 de mayo fue la presentación en la por la Consejería de Sanidad de esta nueva Escuela de Salud y Cuidados de Castilla-La Mancha. Es una iniciativa promovida por la Consejería, por el Gobierno autonómico y articulada desde el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, el SESCAM. Está basada e incluida en la Estrategia 2020. ¿Qué es esto? Pues es un instrumento de planificación que la ha elaborado la Consejería de Salud. Lo que pretende esta Estrategia 2020 es impulsar políticas en los servicios sociales y en los servicios de salud de Castilla-La Mancha. En realidad es para el 2020, por eso 2020, en la región, para que tenga unas redes de servicios sanitarios y sociales que sean las más avanzadas de Europa. Esa es la idea, intentar llegar a ello. El modelo es consolidar esos sistemas sociales y sanitarios públicos dentro del Estado autonómico. Se basa en unos pilares, con una financiación que sea solidaria, con una cobertura universal, una gestión descentralizada, una equidad en el acceso, en realidad que llegue a todo el mundo, de Castilla-La Mancha en este caso. La misión es contribuir a mejorar la educación sanitaria de los pacientes mediante su capacitación, incrementando su competencia o la alfabetización en salud, a través de la adquisición de conocimientos, actitudes y habilidades en el manejo de su salud. Estos objetivos lo que quieren hacer es mejorar el bienestar y la calidad de vida de estos pacientes con enfermedades crónicas y de estas personas que tienen dependencia. Hay que crear una red de ciudadanos que sean corresponsables, que sean competentes, que sean expertos, no solamente al enfermo, sino también a los familiares y cuidadores, que conocen la enfermedad, que esas necesidades de apoyo las tengan cubiertas y que colaboren en difundir desde su experiencia esas actitudes que tienen y eso que ellos manejan, y que actúen como formadores a otros pacientes o cuidadores. Hay que ayudar también a los profesionales. ¿Por qué? Porque de esta forma se van a mejorar los resultados de la práctica asistencial, porque ellos, al estar informados, al estar correctamente con esas habilidades bien adquiridas, van a tener una adherencia muy buena al tratamiento.
y van a contribuir al mantenimiento de la sostenibilidad de los sistemas públicos y sociales. Como hemos comentado, ¿qué metodología vamos a usar? Pues la formación entre pacientes. ¿De qué manera? Pues en actividades formativas presenciales impartidas mediante unos talleres que siguen la metodología de formador de formadores. Hay que construir una red de pacientes expertos, especialistas, y ellos compartirán a su vez su experiencia y sus estrategias y consejos en otros pacientes, cuidadores y profesionales, y esos en otros, y esos en otros. Es una red lo que se quiere llevar a cabo de pacientes expertos. Tanto los pacientes como las personas expertas en su enfermedad enseñan a otros pacientes a partir desde su propia experiencia. Las personas con experiencia en tareas y en funciones de cuidado transmiten sus conocimientos y habilidades a otras personas que se están iniciando en esa experiencia. Es muy importante ver cómo ellos nos cuentan qué es lo que sienten con esa enfermedad y cómo se lo transmiten a otros pacientes. Y ellos, desde ese punto de vista, son capaces de entender mejor que lo que podamos explicar nosotros. La formación es presencial, como hemos comentado, y se apoya en materiales educativos elaborados expresamente para ser utilizados por los pacientes en la escuela de salud. Tenemos guías informativas, DVDs, manuales didácticos, otros recursos que tenemos. Queremos también utilizar las TIC, las redes sociales, tan en boga, en el que ellos mismos, cuando haces el primer taller, ellos mismos se hacen un grupo de WhatsApp y con ese grupo de WhatsApp ellos van contestando a las preguntas que tienen o las dudas que tengan entre ellos. Pues yo no sé qué, yo hago no sé cuántos, pues hazlo así, hazlo de esta forma. En eso funciona muy bien y tiene sobre todo información inmediata, que si nosotros nos lo cuentan, no llegan a nosotros porque no tienen esa inmediatez con nosotros, los profesionales sanitarios. También en algunas actividades participan pues, los pacientes, los ciudadanos, los profesionales sanitarios. Podemos colaborar todos en esta metodología. Enseñan a los profesionales la otra cara de la enfermedad, el otro punto de vista que para nosotros muchas veces está oculta y con frecuencia pues, no la tenemos ahí. Ellos aportan su conocimiento, nosotros podemos dar también esa información científica técnica, pero ellos nos aportan conocimientos desde otro punto de vista. Esta es lo que se puede ver de la Escuela de Salud y Cuidados, pero en este momento se está actualizando, entonces no se puede meter uno correctamente en todos, es la antigua y como la están actualizando no está todavía del todo desarrollada, pero están en ello. En el Ministerio de Sanidad también tiene aquí las escuelas de salud para la ciudadanía, donde aparecen abajo los enlaces de Cataluña, de Galicia, del País Vasco, Andalucía, Extremadura. Nos falta Castilla-La Mancha cuando esté correctamente ya puesta, ¿vale? Se tratan un montón de temas, no tienen que ser enfermedades crónicas, hay muchas, pero muchas veces tenemos que escuchar también a los pacientes qué es lo que nos piden. Hay de cáncer, cardiovasculares, cuidados y autonomía, ostomías, diabetes, fibromialgia, enfermedades renales crónicas, osteoarticulares, enfermedades neurológicas o degenerativas, pero la población nos lo tiene que demandar y nosotros eso es lo que tenemos que estar atentos. Los programas de autocuidado tienen muchas experiencias educativas, sobre todo en procesos de crónicos, diabetes, cáncer de mama, enfermedades cardiovasculares, EPOC, etc. ¿Cuál es su objetivo? Aumentar los conocimientos del paciente y de la enfermedad y conseguir reforzar esos cambios en el estilo de vida y en sus comportamientos, que sean saludables y que los consigan. Los resultados que tenemos y que ya se han experimentado en estas escuelas de salud es la incorporación de estilos de vida saludables, mejoran la gestión de los síntomas, su comunicación con los profesionales sanitarios, su adherencia terapéutica, su calidad de vida, disminuyen las visitas no concertadas a atención primaria y las visitas a urgencias,
porque realmente van a venir cuando realmente lo necesiten, porque si no ellos saben autogestionarse esos síntomas que padecen. Y sobre todo, como están bien tratados y saben lo que hay y los tenemos bien informados, incluso la duración de las estancias hospitalarias es menor. ¿Qué líneas de trabajo estamos elaborando actualmente en Guadalajara? Bueno, se está trabajando en diabetes tipo 2 y en cáncer de mama. La propuesta es desarrollar una escuela de cuidados generales, como tiene a cabo el País Vasco, Osadidecha, pero este programa, este curso, se va a llevar a cabo después del verano y orientado a profesionales para que podamos nosotros abordar esos conceptos y actuar ante los profesionales, ante otros profesionales y ante los pacientes aquello que nos demanden. Porque ese cuidados generales puede valer para todo, no solamente para diabetes o para enfermos crónicos de POC o para enfermos de cáncer de mama. Hay una serie de cosas que son para todos comunes, como es el cumplimiento terapéutico, el ejercicio, dieta saludable, que podemos cogerlos a todos y uno nos va a dar una visión, otro nos da otra y de eso podemos aprender. Y entre ellos también. Y como resumen, deciros que hay que cambiar, que el paciente va a ser el protagonista, que va a adquirir unos hábitos saludables, tiene que tener unos autocuidados buenos y propios para él, y que esa gestión de los síntomas que tiene van a mejorar su calidad de vida. Por ello, debemos de tener una capacitación de esos pacientes, investigando las necesidades. Esto a modo de resumen. Lo primero, investigar esas necesidades que tienen los pacientes. El acceso a la información que sea de calidad y, muy importante, un lenguaje comprensible. ¿Para qué? Para aumentar la alfabetización en salud. Lenguaje comprensible y que ellos nos lo puedan decir y que lo entiendan y lo puedan llevar a cabo. Participación de los pacientes en el gobierno de las instituciones sanitarias. Ellos tienen mucho que decirnos en el diseño de políticas públicas. Actualmente se han vuelto a retomar los consejos de salud en atención primaria, donde la ciudadanía de ese centro de salud nos va a contar qué es lo que ocurre en ese centro de salud y qué problemas tiene. Con esos problemas identificados vamos a poder trabajar con ellos. Hay que formar y capacitar a los pacientes en las enfermedades que les afectan. Y hay que hacer una formación de formadores en los pacientes. Y hasta aquí es lo que tenía que contaros. Gracias por vuestra atención y si queréis comentar alguna duda, alguna cosa que tengáis, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. ¿No hay preguntas? Bueno, queremos empezar a llevar a cabo diabetes tipo 2, que es lo que yo estoy liderando un poco. Entonces, hay que ir al centro de salud, hay que buscar un grupo de pacientes y en ese grupo de pacientes ver quién es el que puede liderar ese grupo. Y con ese trabajar y a ver si puede apoyarnos en esta idea. Y sobre ese paciente que tú ves que tiene conocimientos, que quiere trabajar, que quiere colaborar con nosotros, a ese paciente es al que hay que apoyar, ayudarle y formarle. Una vez que esté formado, tenemos todas las líneas que nos las dan, están hechos todos los trabajos, está hecho todas las diapositivas, nada más que hay que decirle y enseñárselas y decir, mira, hay que trabajar esto, esto y esto, pero según nos digan los pacientes, no lo que yo diga, sino que ¿yo qué es lo que no sé? Pues no sé sobre la dieta. Vale, pues vamos a ver las dietas, vamos a elaborarlas. Tenemos unos manteles para hacerlas, tenemos una serie de juegos que ellos pueden elaborar su dieta. Es un juego que no es un juego, porque luego el juego va a ser en su casa. No es un juego, sino que es su vida diaria, es su enfermedad. Igual con el ejercicio, igual con la adherencia terapéutica, con las medicaciones. Eso es lo que hay que llevar a cabo, buscar ese líder, y a ese líder formarle y ese que vaya con otros. Y probablemente de ahí salga otro, y ese otro va a colaborar también. Y eso es lo que tenemos que buscar. No es fácil, pero tendremos que buscarlo. Dime. Es un gran proyecto y no sé si alguien tiene duda porque yo creo que
podido salir la idea, ¿no?, de ver estos grupos que en el siglo pasado ya tuvieron estos grandes resultados, que se puede extrapolar. La filosofía en todos es la misma, formador de formadores y autoeficacia y una meta, una autoconfianza y una meta. Siempre es esa. Y tendremos que intentar liderarlo. Y el cambio lo tenemos que dar nosotros, de visión. Es sentarnos, apoyarlos, sobre todo ver qué es lo que quieren y con eso trabajar. Ya no es voy a darla yo la formación y yo soy la experta, no, ahora el experto es el paciente. Es lo que tenemos que cambiar, esa idea. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay más preguntas, daros las gracias y hasta otro día. Adiós.